Lo dijo en la primera hora. Les saludo al doctor Felipe Rodríguez, jurista, académico, articulista, además que está conectado con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Querido Fabricio, encantado, yo feliz de estar aquí. Gracias, doctor. Igualmente valoramos, como siempre, su gentileza de aceptar nuestras invitaciones para leer lo que está pasando. Y sí, esta semana se cierra evidentemente con otra vez, esta sensación de desolación frente a la crisis de seguridad, lo que pasó con el fiscal de Guayas, que es una cosa pavorosa en medio del estado de excepción. Anoche, en mi programa digital del final de la tarde, conversaba con el jurista Julio César Cueva de Guayaquil. Y él, por ejemplo, planteaba esta situación de inseguridad en todas las dependencias judiciales, para jueces, fiscales, para los abogados en libre ejercicio. Yo le pregunto a Felipe Rodríguez si tiene la misma sensación sobre lo que está pasando con los operadores de justicia a nivel nacional. Sí, sin duda, Fabricio, conozco bien a Julio César Cueva, es buen amigo, le mando un saludo. Y creo que el problema o el análisis que hay que hacer va mucho más allá de lo que creemos, es decir, de un simple hecho de inseguridad. Y por ejemplo, lo que pasó con el fiscal de Guayaquil, yo hago una reflexión desde otro ángulo. Yo, por ejemplo, tenía una relación bastante controversial con él, teníamos enfrentamientos continuos, no nos llevábamos bien, pero sabíamos que todo quedaba en la cancha. Es decir, cuando un cliente mío era, por ejemplo, procesado por él, me estoy refiriendo a la época cuando él era fiscal en Quito, él fue fiscal en Quito durante mucho tiempo, mi forma de ganar y también la de mis clientes era a través de una audiencia. Es decir, si el fiscal se equivoca, un juez me dará la razón. Y si yo me equivoco, un juez le dará la razón al fiscal. Pero creo que el cambio de historia o el cambio de país en el que estamos viviendo es un país donde cuando un fiscal te acusa, la solución ya no es que un tercero imparcial resuelva y decida quién tiene la razón. La solución resulta ser que ahora es asesinar al fiscal. Y ese es un cambio de reglas del juego tan grave que tenemos que empezar a entender lo que está ocurriendo. Cuando yo veo que Fiscalía General del Estado publica que ya han capturado a 2 de los que participaron en el sicariato, yo pregunto, ¿y de qué sirve? Esas 2 personas que lo mataron ya sabían que iban a ir a la cárcel. Las personas que están metidas en el sicariato saben que parte de su ciclo de vida es terminar tras las rejas. Así como Fabricio, tú sabes cuál es tu ciclo de vida, yo el mío. El nuestro es tener familia, trabajar honestamente, pagar impuestos, ir construyendo nuestro patrimonio. El de ellos es terminar en la cárcel. Y yo sí creo, y voy a decir algo que es bastante fuerte decir, pero es hora de empezar a replantearnos algunos aspectos carcelarios, algunos aspectos punitivos, y entender que meter a la cárcel a 2 sicarios que sabían que iban a ir a la cárcel para ir a una cárcel donde está gobernada, esa cárcel está gobernada por sus propios compinches, si tiene algún efecto real, si creer que la rehabilitación como fin de la pena debería ser para determinados delitos el fin de la pena, y también preguntarle a la Fiscalía General y a la policía que con mucho orgullo han dicho que ya capturaron a los sicarios, preguntarles de qué sirve. Le sirve a la familia, le sirve César Suárez deja 3 hijos pequeños. ¿Qué les decimos a los 3 hijos? Ya están presos, que ya están presos los sicarios. ¿Les devolvemos algo? No. Yo sí creo que es momento que el Estado empiece a cambiar, a reaccionar brutalmente, a reaccionar con mucha fuerza, pero empezar a cambiar las instituciones jurídicas para que estos eventos tengan efectos reales cuando se apresa a los delincuentes. Ahora bien, hay una denuncia ayer de otro agente fiscal de Guayas, de Guayaquil. Darwin. Darwin Muñoz me parece que es el apellido. Él aparece en un medio internacional y, digamos, la misma noche del miércoles, horas después del asesinato del fiscal de Guayas, él habla de que se sienten en la indefensión abandonados y dice que como represalia la fiscalía lo ha trasladado a otro lado. ¿Cómo leemos, en cambio, esa respuesta por parte de la Fiscalía denunciada por un miembro de la institución, doctor? A ver, yo quiero contarte, antes de entrar, es una anécdota importante, voy a omitir nombres, pero ayer hablaba yo con una fiscal a la que quiero muchísimo. No es de esta provincia, es de una de las provincias de la costa más violentas que existen, y me decía que la forma que ella tiene de protegerse contra sicarios y terroristas a los que enfrenta todos los días es persignándose, porque ha intentado tener protección del Estado, de retener resguardo policial. Es una fiscal que está encargado de perseguir narcotraficantes, sicarios y terroristas, y no tiene un solo agente que le cuide. Tiene que utilizar la misma carretera todos los días para ir al trabajo porque es la única que existe, tiene un hijo pequeño.
Y ayer me puse a averiguar y conversar con otros fiscales y tienen exactamente el mismo problema. Es decir, ellos tienen que lidiar con los criminales más peligrosos y no tienen seguridad. Y voy a ponerles un ejemplo. Solo para que ustedes se ubiquen un poco, FEDOTI, que es la unidad que se encarga de delincuencia organizada nacional y transnacional de la Fiscalía, está en un edificio de Quito, para que no se enteren los delincuentes, no voy a decirles en cuál, pero está en un edificio de Quito bastante conocido. ¿Saben cómo se sube a ese piso donde están esos fiscales? Por las gradas. ¿Saben quién te revisa? Absolutamente nadie. Yo, por ejemplo, entro a veces con maletín, porque tengo mi computadora y mis cosas ahí, pero perfectamente podría estar armado. Y los fiscales no tienen seguridad. Esa es la realidad de los fiscales del país. Es lo que dijo, perdón que le interrumpa, es lo que dijo, y yo leí un tuit que publicó hace 2 días la también jurista Lorena Grillo. Ella dijo que entró con una maletota a la dependencia de la Fiscalía de La Roca entre Amazonas y Juan Leomeri y que nadie le revisó. Entonces Lorena decía, yo puedo llevar una megabomba que nadie me revisa. De acuerdo. Y yo he estado en muchas cortes de los Estados Unidos y te cuento que para entrar a una corte de Estados Unidos es más difícil que entrar a un avión en un aeropuerto. Es decir, tienes que pasar por radares X, tienes los sistemas estos en los que levantas los brazos y te pueden hacer un scan de todo el cuerpo. Es decir, entrar a una corte en Estados Unidos es bastante complejo. Te revisan básicamente hasta las muelas. Aquí no te revisan nada. Matar a un fiscal es pan comido, ¿ya? En este país. Y eso debería hacernos entonces analizarlo desde dos puntos de vista con lo que ha dicho Darwin Muñoz. El primero es hasta qué punto es culpa de la fiscalía, ¿ya? Y eso también es importante considerarlo. Voy un poco a defenderlo y luego a atacarle a la fiscalía, creo que es importante hacerlo, pero fiscalía no tiene el presupuesto y el Estado tampoco tiene la capacidad y la cantidad de policías para proteger a todos. Es decir, también partimos de un problema presupuestario y de recursos humanos gigantesco, donde no existe capacidad del Estado para proteger a los fiscales. Pero entonces que el Estado no le exija a los fiscales que se suiciden. Es decir, lamentablemente tenemos un hueco fiscal tan grande que no nos permite dar protección, que hace que esto no sea un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso. Entonces, por eso yo digo que por decreto se pide que los fiscales y los jueces se suiciden. Pero yo creo que los fiscales tienen derecho a reclamar. Es decir, si la Fiscalía General le va a exigir a un fiscal que enfrente el terrorismo sin miedo, le va a exigir al fiscal que haga horas extras. Recordemos que los fiscales como funcionarios públicos reciben su sueldo, trabajen las 8 horas que tienen que trabajar o trabajen 24 horas a 3 días seguidos sin dormir. Un fiscal no recibe horas extras. Y si un fiscal se va a comprometer a hacerlo y el Estado no le va a dar ningún tipo de seguridad, creo que ese fiscal tiene derecho a quejarse. ¿Ante quién se va a quejar? Difícilmente se va a quejar ante el presidente de la República porque no es su autoridad directa, se va a dirigir a su autoridad directa que va a ser la Fiscalía General. Y que se tome la represalia de mandarlo a otro lugar, estoy en absoluto desacuerdo. Pero quiero que sepas, querido Fabricio, que no es la primera vez. Es decir, las fiscalías, no solamente la actual de Diana Salazar, todas las fiscalías, lo digo yo litigo hace 12 años, lo he visto. Siempre que un fiscal toma una decisión o se opone de cualquier forma a la máxima autoridad, es castigado. Y como no les pueden despedir, como no les pueden destituir, lo que hacen normalmente, por ejemplo, un fiscal de Quito, le dices, no me gusta tu actitud, te va a ir bien en Machachi. Le dices a otra, no me gusta tu actitud, tú te vas a ir al Puyo. ¿Ya? Esto ha sido un tema frecuente en la historia del país. O sea, los castigan, dice usted, los castigan. No, no te voto, pero te castigo. Te castigo, y claro, es durísimo. Me pongo a pensar, si yo soy fiscal en Quito y me mandan a ser fiscal en Cayambe, ok, podría manejar todos los días allá, pero solo las horas que paso en la carretera son horas que podría estar con mis hijos. Entonces, sí es un tipo de represalia que no debería existir. De ahí a que yo proponía, no sé si tú te acuerdas cuando era la discusión con el gobierno de Guillermo Lasso, que exista autonomía en la fiscalía. Yo estoy de acuerdo, la fiscalía tiene que tener autonomía financiera, pero tiene que tener restricciones. Y una de esas restricciones es respetar el ámbito territorial de los fiscales, por dos razones. Uno, por eficacia y eficiencia del manejo de casos. Si yo estoy llevando un caso extremadamente complejo que me ha tomado más de 500 horas de estudio y me mueves de unidad, ¿cómo va a ser el nuevo fiscal para poder actualizarse cuando tiene 8,000 casos más o causas más en su despacho? ¿Ya? Entonces, lo primero es un tema de eficiencia por servicio ciudadano. Pero el segundo es por un lado humano. Si yo aplico el día de mañana fiscal, yo quiero aplicar en mi ciudad. A menos que, por ejemplo, una autoridad de Guayaquil, hablemos de jueces, por ejemplo, quieren ser jueces nacionales, evidentemente van a tener que ir a vivir a Quito como un asambleísta. Pero con el fiscal es distinto. El fiscal aplica a su plaza de trabajo y no le puedes decir a alguien de Quito que se tiene que ir a vivir a Guayaquil. Porque recordemos,
uno a veces piensa que la fiscalía es como la empresa privada, ¿no? Porque si yo trabajo por una empresa privada y me dan la Plaza Galápagos, la empresa privada me paga viáticos, me paga la vivienda, me paga el traslado a mi familia. La fiscalía no, el Estado no lo hace. Entonces, este tipo de castigos lo que nos dice es que hay arbitrariedad y es básicamente nos están diciendo que Darwin Muñoz tiene que callarse. Es decir, él no puede quejarse. Y yo voy a decir algo más, creo que fue suave. Porque tenga o no tenga la razón, tenga o no tenga la fiscalía el presupuesto, asesinaron a uno de sus amigos. Yo, que no tenía una buena relación, y te lo digo sinceramente, yo que no tenía una buena relación con César Suárez, yo lloré ese día. Lloré de la frustración, dejé de trabajar, no podía con la descorazonada que tenía. Me imagino su compañero de oficina, al hombre que ve todos los días, con el que se iba a comer. Darwin Muñoz tenía derecho a gritar si quería, tenía derecho a gritar contra el mundo, tengo o no tengo la razón, y eso no puede ser castigado. Oiga, doctor, hay quienes piensan que frente a esta crisis de seguridad, la falta de recursos, etcétera, se debería ahora sí impulsar sí o sí el expediente electrónico y que todas las audiencias sean telemáticas. ¿Usted cree que ese es el camino, doctor? Sí, a ver, sí, no, sirve y no, porque yo sí creo que el tema, lo telemático puede bajar los índices de riesgo, pero no más mínimo. Y esto también hay que decirlo. A menos que el juez vaya a estar recluido en determinada casa y no vaya a salir todo el año. Pero ese juez también va a salir a hacer compras en el supermercado. Ese juez también va a salir al dentista. Es decir, ese fiscal también va a tener que ir a un médico. Entonces, Claro, el tiene sicario su vida personal más allá de lo profesional. Entonces, yo hasta ahora, y creo no equivocarme, nunca he visto un juez o un fiscal morir en audiencia. Los fiscales o los jueces no mueren en audiencia, mueren en sus actividades cotidianas trasladándose de un lugar a otro, pero igual se van a trasladar de un lugar a otro. Y yo creo que habría que analizar dos situaciones concretas que son importantes. Joffre Campaña, yo me he opuesto a una propuesta de Joffre durante mucho tiempo, pero creo que tengo que darle la razón. Es decir, si Joffre escucha esta entrevista, tengo que decirle que doy mi brazo a torcer y tenía la razón. Creo que llega un momento en el cual también podríamos considerar algo que hizo Colombia para poder pelear contra el narco, y es que los jueces y los fiscales despachen desde otro país. Y eso evidentemente tiene que ser con un convenio con el otro país, tiene que trasladarse a su familia, es caro, pero no es lo mismo matar a un fiscal en Daule o quererle matar a un fiscal en Manhattan. Y suena descabellado, suena una propuesta super millennial, pero no es una propuesta super millennial. En los 90 le sirvió a Colombia. A otros países han luchado contra la delincuencia organizada. Sí, tal vez sea importante más que la virtualidad, que el espacio físico y personal de las autoridades no necesariamente esté en el país. Pensemos que hay muchísimas unidades, ¿no? Un fiscal de delitos contra la fe pública, por ejemplo, que analiza la falsificación de un documento, no necesita esa protección. Pero uno que va a enfrentar a un sicario, que el sicario está acostumbrado a matar, evidentemente tiene que tener una protección distinta. Doctor, dejando de lado ese tema y muy enriquecedoras sus palabras, quiero pedirle también una opinión sobre lo que ayer plantea la Fiscalía. La fiscal, a propósito de la deportación de Daniel Salcedo Bonilla, que es una pieza clave dentro de las investigaciones sobre casos de corrupción. Lo mandan a la cárcel 4 y la fiscalía dice, no, no tiene que estar en la cárcel 4, hay que sacarlo de ahí porque esa cárcel está diseñada para otro tipo de personas privadas de la libertad. Este hombre tiene que ir a otra cárcel. Pero claro, a mí me salta la inquietud porque lo que dice la fiscalía en condiciones normales debería ser así. O sea, no le puede mandar a la cárcel 4 sino a otra cárcel. Pero en las otras cárceles del sistema le podrán garantizar a este señor la seguridad necesaria para que comparezca ante la justicia y diga todo lo que tiene que decir. O sea, me pongo a pensar en antecedentes, tal vez el más próximo, lo que pasó con aquellos que estuvieron procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Resulta que eran 12 y mataron a 7. Eran 13, perdón, y mataron a 7 en el sistema carcelario, doctor. Sí, a ver, es importante. Muchas veces la gente no sabe lo que es la cárcel 4. La gente cree que es un hotel de lujo. No, la cárcel 4 es bastante fea, pero quiero explicar un poco de qué se trata la cárcel 4. La cárcel 4 fue diseñada para policías militares y políticos. ¿Por qué? Piensen ustedes en un policía antinarcóticos que es condenado por violencia intrafamiliar. Nada que ver con drogas, con el mundo. Ese policía antinarcóticos no puede irse a la Penny del Litoral a compartir cancha o terreno o celda con las personas a las que metió preso. Un fiscal o un político, por ejemplo, un ministro del Interior que se encargó de incautar droga, no puede estar en la misma cárcel donde están los narcotraficantes porque le van a matar.
¿ya? Entonces, políticos, militares, policías. Por eso se hace una cárcel para sujetos que están en especial riesgo porque son un botín perfecto para secuestrarlo, para extorsionarlo, para degollarlo dentro de una cárcel normal. Por eso tenemos una cárcel 4 que es una cárcel, yo no diría ni siquiera de mayor seguridad, ¿ya? Porque les contaré que la cárcel 4 es un lugar súper relajado. Yo he entrado muchas veces y es un canchón grande con un par de pesas y un par de celdas. No pasa nada ahí en la cárcel 4. Pero tiene una diferencia, que las personas que están adentro no son peligrosas. Y lo que voy a decir puede parecer ingenuo, pero no. Pero me pongo a pensar en la época que Pablo Celi, Augusto Briones estaban y ahora que está Wilman Terán en la cárcel 4. Es muy poco probable que si el día de mañana a mí me meten preso y vaya a la cárcel 4, Wilman Terán con un cuchillo me vaya a pedir dinero para poder tener un colchón. Es decir, es un nivel de peligrosidad muy distinto al que tú vives en el mundo del lumpen de las otras cárceles. La pregunta es por qué Daniel Salcedo tiene que estar ahí. Y la respuesta es exclusivamente por seguridad. Si es que hubiese, esto no lo conozco, un informe de riesgo de seguridad. Recordemos que en uno de las masacres carcelarias, cuando a Daniel Salcedo le metieron a la cárcel, también le metieron a la cárcel a su entrenador del gimnasio, que era un hombre ahí bastante musculoso, pero que al parecer, según lo que he leído yo en la prensa, era su testaferro. Ahí lo mataron a su entrenador, al que estaba involucrado con Daniel Salcedo. Pero la pregunta es, ¿Daniel Salcedo corre el mismo riesgo de morir en una cárcel que cualquier otro preso? La respuesta es sí. Y yo creo que el hecho de que la fiscalía le quiera enviar a otra cárcel no es más que venganza pura y dura, es decir, crueldad. Ir a las otras cárceles es un verdadero infierno para cualquier persona y sí, definitivamente no hay forma de garantizarle la seguridad a él de ninguna forma en ninguna cárcel. Si es que lo quieren matar, lo matarán, pero ojo. También lo matarán en la cárcel 4. También le pueden envenenar la comida en la cárcel 4. El Ecuador no tiene control de sus cárceles. Yo ya he planteado en columnas, en artículos personalmente, propuestas para cambiar el sistema carcelario que nadie me hace caso y la quiero reiterar. Es eliminar la rehabilitación como un fin de la pena para determinados delitos. Los presos tienen que estar aislados. Los presos no deben tener derecho a compartir espacio recreacional. La rehabilitación es este derecho que hace que tú tengas derecho a tener libertad de expresión, comunicación constante en el interior y con el exterior y además tiempo para asociarte lícitamente dentro de una cárcel. Es decir, ¿por qué yo no puedo aislarle a un preso y quitarle el enchufe, tecnología, comunicación? Porque no le rehabilito de esa forma, porque una persona aislada no es rehabilitable. Pero es hora de entender que estas personas no son rehabilitables, por lo tanto da exactamente lo mismo tenerlas aisladas o no. Mientras se sigan pudiendo asociar libremente dentro de la cárcel y comunicar con el exterior libremente por culpa de la rehabilitación, el Estado no va a tener control de las cárceles. Frente a eso, ¿usted cree que una solución podría ser esta construcción de 2 megacárceles que ha anunciado el gobierno del presidente Noboa? A ver, sí, pero Novoa tiene ahí un problema, y es que para estas megacárceles que serán carísimas, maravillosas, es una excelente idea, va a ser violatoria de derechos humanos. Pero ojo, quiero que se entienda esto. El derecho humano se puede suprimir, pero ¿cómo? Suprimiéndolo de la norma. Si ustedes abren el COIP o abren la Constitución y dice el fin de la pena es la rehabilitación, y abren el COIP, si no me equivoco, en el artículo 4 o el 7, te dicen cuáles son los derechos de los privados de la libertad. Entre esos derechos de los privados de la libertad está a la libre asociación dentro de una cárcel, a la comunicación y a no estar incomunicados. Es decir, a poderte llamar a vacunar desde una cárcel, a poder llamar a una persona que está fuera de la cárcel y pedirle que ejecute a un enemigo. Esos derechos existen, ¿ya? Y es decir, ese abuso de esos derechos es posible porque los derechos existen. Entonces, a Daniel Noboa le van a servir mucho esas megacárceles siempre y cuando se haga una pregunta en la consulta que diga que el fin de la pena es la rehabilitación, excepto para los siguientes delitos, por ejemplo, narcotráfico, sicariato, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, todos los delitos que son sangrientos y brutales, que no son rehabilitables, y que el COIP sea reformado en este artículo y se diga, estos son los derechos de los privados de la libertad, excepto en los siguientes. Si no hace esa reforma legal, lo que va a tener es muchos habeas corpus y bien planteados porque se estarían violando los derechos constitucionales y legales de los presos. Entonces, esto es infraestructura más norma. Oiga, doctor, y sobre lo que usted está diciendo, y le agradezco al también abogado Gustavo Chiriboga que está en sintonía y plantea lo siguiente. Si no hay personas rehabilitables, ¿debemos aceptar entonces que hay personas descartables? ¿Eso no serviría de argumento a favor de quienes piden la pena de muerte o la cadena perpetua, dice Gustavo, doctor? Le respondo a Gustavo y le agradezco la pregunta. Y esto es importante plantear con el asunto de la rehabilitación. Parto de algo respondiéndole a Gustavo, y es importante. Cada vez que un privado de la libertad cumple su pena,
y sale y vuelve a matar, el Estado nos estafa. ¿Por qué? Porque si el fin de la pena es rehabilitar, la reincidencia es la forma en la que el Estado nos dice, ustedes pagaron impuestos para que este tipo reincida. La forma de mostrar que la rehabilitación no funciona es porque la gran mayoría de estas personas son reincidentes, por lo tanto la rehabilitación no está funcionando, pero descartables no. Yo soy de los que se opone a la pena de muerte. Y me pongo la pena de muerte porque yo conozco el sistema judicial muy de cerca. Yo litigo todos los días, yo me dedico a esto, y el error judicial en el Ecuador es altísimo. Y yo creo que fue a sonar horrible lo que voy a decir, pero yo prefiero que el error judicial permita algún día a ese privado ilegalmente de la libertad por error judicial demandar al Estado a que ya no pueda hacerlo porque está bajo tierra. Yo no creo en la pena de muerte por eso, por el nivel de error judicial. Y yo no creo que la vida humana puede estar sometida a que el fin justifique los medios. Correcto, doctor. Y lo último, a propósito de una decisión que ayer se adoptó en el Consejo de la Judicatura, finalmente se declaró la nulidad del concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia, un concurso que empezó en julio-agosto del año anterior, que estuvo marcado por la polémica, denuncias de irregularidades, falta de transparencia, etcétera. Finalmente no habrá ese concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo ve usted esta decisión de la Judicatura y qué debería pasar después? Porque en la resolución de la Judicatura se plantea un término de 20 días para que se presente una propuesta de reglamentación para llevar adelante un nuevo concurso, doctor. Respondo, que creo que es importante esa pregunta. Estoy de acuerdo con el Consejo de la Judicatura. Si existen observaciones de irregularidades en un concurso, no podemos subsanarlas porque la política lo exige o porque el momento del Ecuador lo exige y permitir un concurso lleno de irregularidades. Pero, y aquí viene el gran pero, esto es algo que también quiero decirlo, es más, voy a tomarme el nombre de los jueces de la Corte Nacional y que me disculpen por eso, pero los jueces de la Corte Nacional están desesperados. Y están desesperados porque no hay suficientes jueces, están muy mal estructurados, tienen una sobrecarga excesiva. Muchas veces hablaron alguien de los jueces golondrina que van a llegar por parte del correísmo, por parte de los socialcristianos. Olvídense de todo eso. La Corte Nacional necesita más jueces, necesita más conjueces. ¿Ya? Yo tengo causas represadas durante 6 años y no es que los jueces son vagos, los jueces no se alcanzan a resolver. Piensen que la Corte Nacional de Justicia resuelve los casos de todo el país. En un país donde los muy malos litigantes creen que porque el recurso de casación existe tiene que ser interpuesto. No, el recurso de casación se interpone cuando existen causales de casación, pero todo llega a la Corte Nacional. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema, están tan azotados, tan cargados y enterrados en casos en la Corte Nacional, que los jueces de salas que no corresponden a la materia están siendo sorteados y tienen que resolver. Voy a ponerles un ejemplo puntual, o varios ejemplos puntuales. La sala de lo civil de la Corte Nacional de Justicia tiene penalistas. Yo soy penalista y me considero buen penalista, pero si a mí me eligen juez de la Corte Nacional y me mandan a la sala civil, queridos abogados que litigan en civil, tengan la certeza que voy a hacer tonterías, porque yo no soy civilista. Y esto está pasando. Entonces tenemos el litigio civil resuelto por penalistas, los casos penales hoy cada vez más resueltos por sala laboral y sala administrativa, y se viola un principio que es el principio de especialidad. Yo tengo derecho como litigante penal que quien resuelve mi caso hable mi mismo idioma, que entienda lo que estoy diciendo. No vayan a creer que porque unos abogados saben todas las materias. Un ginecólogo no opera de corazón abierto. Si quieres operarte de corazón abierto por un ginecólogo, te vas a morir. Lo mismo con las especialidades en el derecho. La Corte Nacional hoy tiene muy buenos jueces. Hay muchos que los critican. Yo creo que hay muy buenos jueces en la Corte Nacional. Creo que es una buena Corte Nacional, pero es una Corte Nacional que ya no da más y es inhumano seguirles pidiendo trabajo. El Consejo de la Judicatura, si va a suspender, como ya lo ha hecho el concurso, tiene que dar una solución no urgente, recontra urgente, para que la justicia de la Corte Nacional empiece a operar y empiece a ser célere. O sea, sí o sí tiene que haber un nuevo proceso, inmediatamente. Urgente. Correcto. Doctor Felipe Rodríguez, gracias por el tiempo y por sus aportes para la discusión sobre lo que estamos viviendo en materia de seguridad y también en materia judicial. Muy amable, doctor. Encantado, yo feliz siempre, querido Fabricio. Gracias, doctor. Muy gentil a Felipe Rodríguez, que ha estado con nosotros. Sus comentarios sobre lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.